El misterio detrás de la historia de Abran libertad a Lot. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado Las sombras de los reyes. Era un tiempo en que los reyes se alzaban como torres de poder y los valles se llenaban de humo y confusión. En el año 14 del reinado de Kedorlaomer, rey de Elán, 4 reyes del este se levantaron como una tormenta contra 5 reinos del valle: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, o también llamada Zoar. Surge la primera pregunta: ¿qué provocó esta guerra repentina? Teniendo como respuesta que fue la rebelión. Durante 12 años, los 5 reyes del valle habían servido a Kedorlaomer, pero en el 13º se atrevieron a resistir. ¿Y esto fue sabiduría o arrogancia? Los ejércitos del este arrasaron todo a su paso: los refaitas en Astarot, los susitas, los emitas, los oreos. Cada tribu fue vencida como hojas barridas por el viento del juicio. Finalmente, la batalla llegó al valle de Sidín, cerca del Mar Muerto. En esa guerra resbaladiza, los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, pero cayeron en pozos de brea. El caos reinó, y en medio de esa tormenta, los invasores saquearon todo. Se llevaron bienes, provisiones y también a Lot, el sobrino de Abraham, quien vivía en Sodoma. Surgiendo otra pregunta: ¿por qué Lot vivía entre los impíos? ¿Acaso la codicia lo había llevado allí? Vemos en Génesis 13, versículo 13 que Lot eligió para sí todo el valle del Jordán. En ese lugar buscaba tierras fértiles, pero ignorando que Sodoma era malvada y pecadora ante el Señor. La pregunta reflexiva es: ¿hasta qué punto nuestras decisiones nos atan al destino de los impíos? La respuesta bíblica la encontramos en Proverbios 14, versículo 12, cuando dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero al final es camino de muerte. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado El levantamiento del justo, el humo aún se elevaba desde las ciudades del valle, cuando un fugitivo, descalzo y tembloroso, cruzó los campos áridos y llegó jadeando a los encinares de Mandre, donde habitaba un hombre en paz, Abraham, el hebreo. Allí, bajo el murmullo del viento entre las ramas, en una tienda sencilla pero sólida, moraba el hombre de la promesa, un hombre sin trono, pero con palabra, sin corona, pero con destino. Cuando el mensajero llegó y pronunció el nombre de Lot, capturado por los reyes del este, algo sagrado se activó en el interior de Abraham. No fue rabia lo que lo impulsó, fue justicia, no fue orgullo, fue pacto, no fue reacción, fue misión. Surgiendo la primera pregunta y es: ¿por qué arriesgar su vida por Lot? ¿Será porque Lot, aunque torcido en su decisión, era sangre de su sangre, hijo de su hermano, parte del linaje al cual Dios había prometido futuro? Y cuando un linaje lleva promesa, no se abandona en medio de su caída. Abraham no buscaba rescatar a un hombre perfecto, sino recordar al cielo que la fe no olvida sus vínculos. Abraham no era rey, pero su liderazgo no se medía en oro, sino en obediencia. No tenía ejército, pero tenía convicciones que no se podían comprar ni doblegar. Llamó a 318 hombres, nacidos bajo su techo, no guerreros de sangre fría, sino hijos del pacto, formados en la esperanza, entrenados en la fe. Marcharon al norte, no con tambores ni lanzas de hierro, sino con estrategia dada desde lo alto. Se movieron como un pastor con su rebaño, rodeando a los lobos sin hacer ruido. Esperaron la noche, dividieron sus fuerzas, atacaron. Los reyes del este, temidos, engreídos, ensangrentados de gloria humana, no pudieron resistir el embate de un hombre en pacto y su pequeña comunidad celestial. Huyeron hasta Oba, al norte de Damasco, dejando atrás el botín, los cautivos y sus máscaras de poder. La segunda pregunta es: ¿cómo puede un pequeño grupo enfrentar a reyes poderosos? Con estrategia y con Dios. Porque cuando la causa es justa,
La victoria no se mide por el número, sino por la presencia. Cuando la justicia camina, el cielo no guarda silencio. La pregunta reflexiva de este capítulo es: ¿qué impulsa a un hombre a luchar cuando todo parece perdido? ¿Orgullo? ¿Dolor? ¿O redención? La respuesta bíblica la encontramos en Proverbios 28, versículo 1, cuando dice: el justo es valiente como un león. Y en Zacarías 4, versículo 6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Abraham no solo rescató a Lot, rescató el honor de una fe que no deja atrás a los suyos, y en ese monte cerca de Dan, una nueva verdad se escribió en la historia de los cielos. La obediencia puede derribar imperios, la fe puede desarmar reyes, y el justo, aunque solo, nunca está realmente solo. Finalmente, en el último capítulo llamado El rescate del hermano, cuando las espadas callaron y la sangre se secó en la tierra, Abraham regresó con su sobrino. Lot fue liberado, junto a sus posesiones y las mujeres del campamento. Lo que fue tomado volvió. Surgiendo la siguiente pregunta: ¿qué aprendió Lot esa misma noche? Entendiendo que hay batallas que no se libran por méritos, sino por misericordia. Pero Abraham no reclamó gloria ni botín. Sabía que la victoria no venía de su fuerza, sino que su victoria provenía del cielo. Esta hazaña abriría la puerta para un encuentro aún más misterioso, el de Melquisedec, rey de Salem. Pero esa es otra historia que luego desarrollaremos. Surgiendo las siguientes preguntas reflexivas, siendo: ¿cuántas veces fuimos rescatados sin merecerlo? ¿Y quién peleó con nosotros en silencio? Encontrando la respuesta bíblica en Éxodo 14, versículo 14, cuando dice: el Señor es quien pelea por ustedes, solo quédense tranquilos. Y en Romanos 5, versículo 8 dice: cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Para resumir y tener como reflexión final de esta historia, hay batallas que no se pelean con espadas, sino con promesas. Y hay victorias que no se escriben en la tierra, sino en el cielo. Abraham no era rey, pero fue obediente. No tenía un ejército, pero tenía un pacto. Cuando oyó que Lot había caído, no dudó, no preguntó si lo merecía, no esperó a que otro se moviera. Se levantó, con fe, con justicia, con 318 convicciones firmes. No fue la fuerza lo que venció a los reyes del este. Fue la causa, fue la fidelidad, fue esa clase de amor que no retrocede cuando el peligro ruge, fue ese tipo de justicia que no necesita trono, pero tiene cielo. Porque el que lucha por los suyos, aunque el enemigo sea más grande, no está solo, si camina con Dios. Y a veces el rescate comienza cuando uno solo se levanta, y en su corazón arde una llama que ni el miedo, ni el cansancio, ni los gigantes pueden apagar. Recuerda lo que está escrito en Zacarías 4, versículo 6, dice: no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Porque donde la fe camina primero, la victoria ya está decidida. ¿Y tú, estás dispuesto a levantarte por los que parecen perdidos? ¿O dejarás que las sombras decidan el destino de tu hermano? Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.